primero pide, que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro multipunto marca Lince, modelo C4. Es un cilindro de 10 pernos, 5 inferiores y 5 superiores, todos activos. Los superiores controlan una barra lateral que está situada aquí. Esta sería la llave, os la muestro con más detalle. El cuarto inferior es muy largo, quinto y tercero muy cortos, van muy profundos, y el cuarto superior es muy corto. Es una apertura que no me resulta fácil, para mí es difícil. Aquí veis cómo se oye la barra lateral. Me ha costado bastante. Este es el único de los tres que tengo que consigo abrir. Vamos a intentar la apertura y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Como os digo, es una apertura para mí difícil. Voy a utilizar este tensor comercial de Mad Bob y esta ganzúa de Goso modificada. He hecho la pala más estrecha porque me resulta más operativa. Vamos allá, nos acercamos. De adelante hacia atrás. Primero nada. Voy con los inferiores. Segundo nada. Tercero, cuarto, quinto nada. Vuelvo por los superiores. Quinto pide. Hace un clic, se coloca. Cuarto pide. Es muy corto. Ahí está. Un clic y se coloca. Tercero está colocado. Segundo ha hecho un ligero clic. Primero está colocado. Vuelvo a los inferiores. Primero nada. Segundo nada. Tercero pide. Ahí he hecho un clic. Cuarto está colocado. Quinto pide. Es un perno muy corto. Ahí está, hecho un clic. Vuelvo a repasar los inferiores. Primero nada, segundo nada. Tercero, al volver a tocarlo, hace un clic y un avance. Cuarto está colocado. Quinto colocado. Al salir me para el segundo. Creo que es el segundo. Pide. Hace un clic. Sí, era el segundo. Primero. Hace un ligero clic. Segundo parece colocado. Tercero pide. Y al tocar el tercero abriría. No suele abrir tan rápido, la verdad. Suele costarme más abrir. Pero alguna vez tenía que salir bien en el vídeo, en vez de peor de lo normal. Vamos a desmontarlo y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá.
Este sería el despiece. Vamos a ver con un poquito de detalle. Estos serían los alojamientos de los pernos inferiores. Como veis, están lisos. Son 5. Y aquí estarían los alojamientos de los pernos superiores. Son también 5 y están sujetos por esta placa. No puedo quitar esta placa porque se estropearía el cilindro, no se puede recolocar. Voy a meter la llave para que veáis cómo se mueven los pernos y una ranura que tienen se alinea para que pueda entrar la barra lateral. Ahí está, se van moviendo. Y ahí se alinean todos. Quedan todos alineados con la ranura. Y la barra lateral tiene esta arista que encajaría en la ranura. Vamos a ver si la coloco bien. Ahí está. Somos capaces de meter la barra lateral dentro del cuerpo del rotor y el rotor podría girar. Si sacamos la llave, ya no somos capaces de meter la barra lateral y el rotor no podría girar. Volvemos a meter la llave y ahora de nuevo la barra lateral entra dentro del cuerpo del rotor y este puede girar. Vamos a dejarla aquí para que no se pierda. En el cuerpo está el alojamiento de la barra lateral. Y en cuanto a pernos y contrapernos, tenemos todos los pernos son normales, muy bonitos, todos iguales, hechos un acabado aparentemente de acero, con una punta muy afilada, son realmente bonitos. Y todos los contrapernos son también iguales, con los bordes reducidos en diámetro, muy afilados, muy bien hechos. Una auténtica gozada. El cilindro tiene también dos insertos de acero antitaladro que van situados aquí a ambos lados de la abertura del bocallave. Bueno, pues esto sería lo que lleva el cilindro. Y la apertura del cilindro Lince C4. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo. Hola de nuevo. Estoy montando el cilindro C4 de Lince y me he dado cuenta de un detalle que puede ser muy importante a la hora del ganzuado y quería mostrároslo a todos vosotros. He metido los pernos inferiores en el rotor y si os dais cuenta, ahí espero que se vea, el perno número 4 sobresale del rotor. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede por dos cosas. En primer lugar, porque, como podéis ver en la llave, los pernos inferiores y superiores están totalmente enfrentados, uno encima del otro, totalmente alineados. Y dos, porque los pernos no tienen ninguna restricción al movimiento. Son del mismo diámetro del alojamiento y el alojamiento va hasta abajo y se pueden mover libremente. Lo que pasa aquí es que perno inferior y superior se llegan a tocar
y el muelle de los pernos inferiores empuja a los superiores. Mira, si os fijáis, cuando lo toco y lo empujo, todos están cargados a muelle. En estos no tiene más trascendencia, pero en este, que es bastante largo, lo que sucede es que sale del rotor y ocupa el alojamiento. ¿Qué supone esto? Esto es muy importante porque supone que en el punto inicial de ganzuado, cuando vamos a empezar a ganzuar, el perno número 4 ya lo tenemos pasado. Sin haberlo tocado ya lo tenemos pasado y no vamos a conseguir la apertura. Esto es muy típico de los TESA T10 y es, entre otras cosas, por esto por lo que son tan difíciles de abrir. ¿Cómo lo solucionamos? Lo solucionaríamos distensionando. En un momento dado de la apertura tenemos que distensionar una vez hemos colocado el perno que le está empujando para que éste caiga. Si al distensionar vuelve a empujarle el perno cuarto superior, en este caso, lo que tendríamos que hacer sería sostenerlo con la ganzúa y distensionar para que éste caiga. Así con todos los pernos que estén pasados, que puede ser uno o pueden ser varios. Es más fácil decirlo que hacerlo. No era más que esto lo que quería explicaros. Espero que os sea útil y muchas gracias a todos. Un saludo.